Bueno, antes de comenzar la charla, quiero agradecer a los compañeros de Forjando Utopía por el espacio que me han dado como para poder dejar algunas reflexiones que sirvan como disparador de un debate que nos permita en alguna medida actualizar la doctrina. El planteo que me hicieron era charlar sobre marco ideológico y doctrina peronista. Y en lo particular, para ordenarme, me planteé algún tipo de preguntas. Los peronistas, ¿tenemos ideología? ¿Qué significa que Perón hablara de una doctrina peronista? ¿Niega la ideología o es algo que se complementa? ¿Qué es mejor para la práctica política? ¿Hablar de ideología o manejarnos con las doctrinas? ¿Para qué sirven una ideología y una doctrina? Vamos a intentar responder a este tipo de preguntas, pero algunas aclaraciones referido a cómo ordené la reflexión. En primer lugar, yo estoy acostumbrado a hacer análisis situados, o sea, tomando en cuenta el momento y el lugar donde la cuestión ocurrió. Por lo tanto, me voy a acercar al peronismo considerándolo una construcción histórica y política. No pretendan objetividad. ¿Por qué? Porque soy parte de lo que en alguna medida, o sea, sobre lo que voy a reflexionar, ¿no? O sea, desde 1969 soy actor del movimiento, participo, milito en su fila. Y en segundo lugar, segundo condicionante, siento una profunda admiración por el presidente Perón, que considero ha sido el político y filósofo argentino más grande del siglo XX. En consecuencia, no voy a decir verdades absolutas, sino que en alguna medida plantearé mi análisis sobre los hechos a partir, o sea, tomando en cuenta estos condicionantes. Por lo tanto, es mi opinión. Valen todas las opiniones y es bueno el debate. Es bueno el debate. Por eso espero muchas posiciones a posteriori. Arranqué planteando ideología y doctrina. ¿Qué son? ¿Qué vínculo existen entre ellos? Vamos a arrancar diciendo que son dos conceptos ambiguos. Se los usan de diferente manera, con múltiples significados. Por lo tanto, es algo que no es claro de entender. Y encima aplicados al peronismo, que es algo que la ciencia eurocéntrica no termina de entender, la cosa se vuelve todavía más confusa. Vamos a arrancar con ideología. Ideología es una palabra que viene del griego, traducido a nuestro idioma significa el estudio de una idea. Y en alguna medida el diccionario dice que por ideología entendemos una forma de pensar, una cosmovisión, una forma de pensar que tiende a explicar todo por parte de un grupo determinado de personas que a su vez terminan traduciendo esa forma de pensar en una representación de la sociedad y en un programa político. Es algo similar a hablar de una utopía, de un modelo, de un mito. En última instancia, la ideología termina traducida en un recetario de soluciones, en un recetario de soluciones. Por eso a veces los hace ser medio dogmáticos en el momento de analizar las cosas. Por el contrario, la doctrina es una palabra que viene del latín y también el diccionario dice conjunto de enseñanzas o instrucciones basadas en conocimientos o en creencias. O sea, en el fondo, una doctrina es un conjunto de enseñanzas, en nuestro caso, en el peronismo, un conjunto de principios que están ordenados, sistematizados, con una finalidad, transmitirlos, tratando de convencer de que eso es lo que hay que hacer. O sea que en el fondo, para los peronistas,
Una doctrina es una síntesis ordenada para que todos logremos una unidad de concepción que nos permita después traducirla en una unidad de acción. Según Perón, la doctrina tiene tres elementos. Por un lado, un análisis crítico del pasado y del presente. En segundo lugar, un programa para un futuro ideal. Y en tercer lugar, el método para ejecutar el programa. Definido como lo hace el diccionario, no habría problema en que exista una ideología y esa ideología tenga una doctrina. En este caso, la doctrina sería la exposición ordenada del contenido de la ideología. ¿Por qué Perón usó el término doctrina? Como les decía, situémonos en la historia. El peronismo nació en la posguerra. O sea, terminada la Segunda Guerra Mundial, nace un mundo bipolar, una puja bipolar, o sea, una puja por el dominio del mundo. De un lado, Estados Unidos, el occidente europeo y Japón. Del otro lado, la Unión Soviética, el oriente europeo y China. Ambos, o sea, Estados Unidos y Occidente, con una forma de producción capitalista y una ideología de naturaleza liberal. La Unión Soviética y sus aliados con un modelo de naturaleza comunista y respaldado por la ideología del marxismo. Ambos con una mirada economicista, porque ambas propuestas se derivan de la economía. El liberalismo en el capitalismo y el marxismo en la cultura. El marxismo en esa época comenzó un proceso de difusión impensado en tiempos anteriores, al punto que prácticamente domina casi todos los ámbitos culturales europeos. El filósofo francés Jean-Paul Sartre decía en la década del 60 que el marxismo era el saber de ese tiempo. Sintetizaba casi todo el saber. Bueno, en ese contexto y con ese planteo es que nace el peronismo, que se inicia el peronismo. Perón lo que pretendía era no ser arrastrado a esa contienda. Para no ser arrastrado a esa contienda, descartó la organización de una ideología, porque la lucha ideológica era muy fuerte. Y por el contrario, se sintió la necesidad de identificarse a través de una serie de principios que se traduzcan en una exposición organizada, o sea, en una doctrina. Y por eso trabajó el concepto de doctrina. En el sentido del filósofo italiano Benedetto Croce, o sea, trabajó la doctrina como una filosofía de la práctica, como lo necesario que hay que saber para empezar a llevar adelante la política. Desde ese punto de vista, la doctrina es un instrumento de conducción. Un instrumento de conducción porque vuelvo a decir, a repetir, busca la unidad de concepción para lograr la unidad en la acción. Por eso Perón elige identificarse con una doctrina que afirma la liberación nacional como propósito principal y nuestras aspiraciones de justicia social. Desde este planteo de liberación nacional y justicia social es que Perón se vinculó con su pueblo y con sus trabajadores. También procuraba una mirada que supere la concepción economicista tanto del marxismo como del capitalismo. Y que por último, una elaboración que refleje los valores y las aspiraciones del pueblo, a quien consideraba el sujeto económico, que refleje valores y aspiraciones del pueblo, que Perón consideraba el sujeto histórico de nuestro proceso y de los procesos anteriores, el sujeto de la historia. El pueblo para Perón era el sujeto histórico y ese sujeto histórico tiene una columna vertebral, los trabajadores organizados. En 1946, Perón llega al gobierno y comenzó su planteo con una mirada típica
de la Argentina, la neutralidad frente a la guerra y la posguerra. Esa neutralidad la sintetizó en uno de los principios de la doctrina peronista, la tercera posición. La tercera posición originalmente fue un planteo geopolítico que procuraba no ser arrastrado a la dinámica empobrecedora de los dos imperialismos. El objetivo de la tercera posición era afirmar la soberanía nacional. Tiempo después, 2 o 3 años, ese primer planteo puramente geopolítico se vio fortificado con una mirada, o sea, con un texto filosófico donde se define la sociedad a la cual aspirábamos, la comunidad organizada, de la cual voy a hablar un poquito después. En 1946 aparece el primero de los libros señeros de Perón para explicar el peronismo. Fue la doctrina peronista. Mejor dicho, se empieza a escribir la doctrina peronista, porque se tardó casi 4 años en hacerlo. O sea, hacia fines de, creo que en octubre de 1946, Perón decide unificar los partidos que lo habían llevado a la presidencia. El Partido Laborista, el Partido Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente. Juntar a los tres en un único partido. Originariamente se llamó Partido Único de la Revolución, después fue Partido Peronista y finalmente hoy Partido Justicialista. En el acto de constitución del nuevo partido, Perón da un discurso donde en alguna medida sienta los principios a los cuales nos ajustamos. Ese discurso de Perón, el día de creación del Partido Único de la Revolución, del Partido Peronista, constituye la primera parte de la doctrina. La segunda parte de la doctrina son extractos de distintos discursos que fue dando a lo largo del tiempo hasta el 17 de octubre de 1950, en que enumera una síntesis de lo que es la doctrina, en lo que él llamó las 20 verdades del peronismo. Al decir de Perón, en la doctrina peronista, nuestra doctrina es el resultado de un conjunto de ideas y valores que no se postulan, se deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo. O sea, en alguna medida, él está diciendo, estas ideas que yo estoy proponiendo es deducción de la lucha que llevó adelante nuestro pueblo. Y a partir de todas esas pequeñas frases que aparecen en la doctrina, lo que está elaborando son las grandes líneas que nos permitirá orientar nuestros gobiernos. Perón dice, toda doctrina tiene complementos, y esos complementos son, por un lado, la teoría, o sea, los principios no son fríos, todos tenemos que analizar ese tipo de principios, discutirlos, encarnarlos, inculcarlos. O sea, hay toda una teoría a elaborar a partir de los principios. El segundo complemento, o la tercera parte de la doctrina, son las formas de ejecución. La forma de ejecución es discernir por qué procedimiento vamos a llevar adelante las soluciones. La teoría surge desde los principios enunciados y los problemas reales, concretos. Cómo desde esos principios vamos a solucionar los problemas. Y Perón fue el principal teórico, pero también hubo otros teóricos ya en ese momento. Perón termina cerrando esta parte diciendo que una doctrina sin teoría es incompleta, pero sin formas de ejecución es inútil, no sirve para nada. Por eso sostiene la necesidad de inculcar la doctrina para la unidad de concepción, enseñar la teoría para que todos podamos participar en la construcción y hacerla cumplir a través de los procedimientos. Frente a los conflictos de clase, Perón propone la unión nacional. La unión nacional que reconoce al pueblo. O sea, cuando logramos esas mayorías, que casi siempre no van a ser todos, pero sí una enorme mayoría, conformamos lo que se llama el pueblo. El actor
social de nuestros procesos de liberación. Y optó para darle cabida al pueblo, que por ahí iba a ser distinto en diferentes momentos, por una estructura más flexible que la vieja estructura de los partidos políticos. Optó por el movimiento. Nuestra estructura orgánica fue un movimiento que no tiene un compartimiento estanco, sino que se va adaptando a los cambios que va teniendo el pueblo como actor social de la liberación. Planteó un norte, un hacia dónde vamos. En un primer momento lo dijo, una comunidad basada en dos valores, la solidaridad entre las personas y la justicia social. Y haciendo centro en la persona como individuo y en las personas como colectivo, implicándose recíprocamente unos con otros. Dijo Perón que el peronismo tiene tres concepciones centrales. En lo político fue muy claro, descartamos los males de la antigua política. Se refería a la política del 30, la política de los punteros y de los caudillos que se consideraban dueños de persona. Guarda, que a veces en algunos de estos tiempos, algunos de los nuestros asumen actitudes de vieja política también. En lo social dijo que el peronismo otorga iguales posibilidades y les asegura un porvenir a todos. Su proyecto es que no haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir. En lo económico, el peronismo procura que la riqueza de los argentinos sea para los argentinos y que se distribuya proporcionalmente entre todos los que intervienen. En el fondo, lo que el peronismo se propone es corregir comunitaria y estatalmente los excesos del individualismo egoísta. Queremos corregir el egoísmo de los individuos, el individuo y para eso nos valemos de dos herramientas, la solidaridad comunitaria y el Estado como el instrumento final para corregir lo que comunitariamente no podamos hacer. En 1949, Perón teoriza lo que había invitado que hiciéramos todo lo hace él, pero teoriza a nivel de la filosofía. Enuncia una serie de principios filosóficos que respaldan nuestra tercera posición. Se tradujo en un libro, el segundo de los libros importantes del primer peronismo, que se llama La Comunidad Organizada. En Perón, o sea, el libro La Comunidad Organizada básicamente es parte o es el discurso, o sea, parte del libro La Comunidad Organizada es el discurso que Perón da en un congreso internacional de filosofía que se hace en la ciudad de Mendoza, donde vinieron los pensadores más importantes de esa época. En su discurso Perón dice que venía a ofrecer a los señores que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. Está anunciando lo que dije antes, el respaldo de la tercera posición que hasta ahí era algo geopolítica. Más adelante dice, el movimiento nacional argentino, que llamamos justicialismo en su concepción integral, tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de lo que hablaré ahora. O sea, está diciendo, tenemos grandes principios teóricos y esos grandes principios teóricos, tiempo después Perón va a decir, esa es la base de nuestra ideología, pero que no es una ideología terminada, sino una ideología en construcción. Define la comunidad organizada, hay muchas frases, seleccioné una, no sé si es la mejor. Dice Perón para definir la comunidad organizada. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apunta a la necesidad que ese nosotros se realice y se perfeccione por el yo. O sea, esa reciprocidad que existe, realizarme yo como persona, pero en un nosotros que también se esté realizando. Si el nosotros no se realiza, posiblemente sea imposible mi realización como sujeto.
Hay otra que por ahí es mucho más claro y expresa. Dice, nuestra libertad es la coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. O sea, nuestra libertad es una coexistencia de las libertades de todo. Reconocer que en algún momento mi libertad tiene un límite porque empieza la libertad de otro y que esos límites están impuestos por el concepto del bien general. Podemos sintetizar, también lo dice Perón en la Comunidad Organizada, diciendo que el peronismo es humanismo en acción, asumiendo a una corriente filosófica, la corriente del humanismo. La trilogía original del libro se completa con la conducción política. La conducción política es un libro que se construye a partir de las clases que Perón dicta en la Escuela Superior Peronista en 1951. Vale aclarar que la Escuela Superior Peronista se creó con una función específica, actualizar la doctrina. Desde el inicio que Perón asumió el concepto de doctrina, siempre remarcó la necesidad de actualizarla. No podemos considerarlo como algo rígido, como que todo lo que él dijo en 1946 hoy tenga verdad. Todo tiene que ser contextualizado y traído. Esa función en ese tiempo lo tenía la Escuela Superior Peronista. Pero vamos a meternos con el tema de la conducción. Lo que quería Perón era tener cuadros intermedios, y los estaba formando en la tarea de la conducción. Dice Perón, conducir es persuadir, conducir es convencer, conducir es enseñar, el conductor es un maestro. Todas actitudes muy diferentes de una orden lisa y llana. Continúa diciendo, el conductor y el conducido constituye una unidad orgánica que se retroalimenta. Creo que el mejor ejemplo de esa unidad orgánica fueron las plazas de Mayo, donde el conductor y los conducidos tenían un intercambio permanente de conceptos a través de consignas y del discurso. Tercera característica, el conductor asume una lógica de la situación. Su pensamiento, sus análisis son situados. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en cuenta las condiciones particulares de cada tiempo y de cada espacio. La solución que encontré hoy no necesariamente tiene que valer para mañana. Y lo que fue válido acá no necesariamente tiene que ser válido en otro lugar. Cada problema requiere de un análisis particular y una solución también particular. Sigue diciendo Perón, se conduce lo orgánico y lo adoctrinado. Por eso plantea como una necesidad imperiosa tener cuadros auxiliares, tener adoctrinadores, tener militantes, quienes van a proclamar nuestras verdades, nuestros sentimientos al resto del pueblo. Más adelante también dice, la organización que debe construir el conductor para conducir debe ser simple, objetiva y perfectible. Debe acomodarse a las actualizaciones doctrinarias impuestas por la evolución histórica. Debe acomodarse a las actualizaciones doctrinarias. La organización también tiene que adaptarse a los tiempos. Perón gobernó con planificación. No son libros particulares, pero no está de más mirarlo. El peronismo, el primer peronismo, presentó dos planes quinquenales. El primero, Perón asumió en junio y lo presentó en octubre. Fue posible hacer en tan corto tiempo un plan porque hubo un organismo previo, en tiempos de la Revolución del 43, que acopió materia gris e información suficiente como para poder elaborar ese plan. Ese organismo se llamó Consejo Nacional de Posguerra. Gracias a Dios han existido investigadores en las nuevas universidades
que han trabajado y han puesto en transparente la enorme producción que significó el Consejo Nacional de Posguerra. Ya en el gobierno de Perón, el Consejo Nacional de Posguerra se transformó en Consejo de Estadísticas y Censos y fue el antecesor del actual INDEC. El primer plan quinquenal se planteó 4 metas. Las 4 se cumplieron. El primero de las metas, eliminar la vulnerabilidad externa, o sea, las consecuencias que en nuestra economía traían los problemas que existían en el resto del mundo. Y lo hizo. Rescató la deuda. En 1949 declaramos la independencia económica porque pagamos toda nuestra deuda externa, alguna de las cuales había arrancado en 1823, 1824. Y para evitar eso también nacionalizó todos los servicios que estaban en manos extranjeras, incluido el Banco Central de la República Argentina. No sé si sabían, hasta ese momento nuestro Banco Central, el encargado de emitir moneda, tenía capitales ingleses. Y también nacionalizó los depósitos, de modo que cuando yo hago un depósito en un banco, el banco hace de intermediario con el Estado, con el Banco Central. El depósito es del Banco Central. Esto le posibilitó al Banco Central discernir, decidir a dónde aplicar los créditos. Segunda meta, redistribuir la riqueza. El principal motor de la distribución de la riqueza fue el incremento de los salarios, pero no se agotó en eso. Se complementó con la educación. La ley de educación, que databa del siglo anterior, del siglo XIX, contemplaba una educación universal, pero esa educación universal no podía concretarse porque en muchos lugares no había escuelas. Construimos escuelas hasta los lugares más recónditos de nuestro país y creamos una universidad, la primera, que se llamó Universidad Obrera Nacional, hoy es la Universidad Tecnológica, para que los hijos de los obreros puedan ir a la universidad. En el transcurso del tiempo, todas las universidades se volvieron permeables y como inercia del peronismo, yo pude acceder a la universidad siendo hijo de un tapicero pampeano en la década del 60. Segundo tema, salud, vivienda. Hicimos vivienda prácticamente en toda la Argentina. Y el tercer tema fue salud. A través de ese genio del ministro de Salud, primera vez que se crea el Ministerio de Salud, también hubo cobertura de salud para todo en el mundo. Esto también formó parte de la distribución de la riqueza. La tercera, la política autónoma en lo internacional. La tercera posición. No nos alineamos, aunque participamos en Naciones Unidas y algunos otros organismos internacionales. Nuestro comercio fue a través de acuerdos bilaterales. Y la última, movilizar recursos para capitalizar la industria y expandir el mercado interno. La capitalización de la industria lo hicimos a través de un organismo muy particular que se llamó el IAPI, que en alguna medida permitió captar la renta que salía del campo para aplicarlo a la industria que estaban haciendo. Fue totalmente exitoso en sus objetivos el primer plan quinquenal. El segundo plan quinquenal buscaba complementar el primero con el desarrollo de la industria pesada, que en parte no había estado del todo presente en el primero. Era el tiempo del petróleo, del acero, de la electricidad, de los automotores, de los aviones, de los buques, de la energía atómica. Todo arranca en este periodo. Se vio truncado por el golpe militar que destituyó a Perón. En síntesis, de lo que es el primer gobierno, puedo afirmar que el peronismo, o sea, lo decía Perón, es más una cuestión del corazón que de la cabeza. Y también afirmaba algo que tiene mucha actualidad. El peronismo no es sectario. No somos algo sectario. Frase de Perón, dice, no somos ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, pues todos los de centro, los de izquierda y los de derecha son sectarios, no admiten a otros. Perón dice, nosotros obedecemos a los hechos.
Frente a determinados problemas y cuestiones, a veces voy a aplicar una fórmula de izquierda, pero para otro problema voy a aplicar una de centro y para otro una de derecha. En algún momento dijo, me gusta el presupuesto equilibrado. Alguien me podrá decir, es una política de derecha, pero soy partidario de la distribución de la riqueza. Alguien me podrá decir, es una política de izquierda. En el fondo, es una política peronista. Jorge Bolívar, ese filósofo que hace poco nos abandonó, tiene una frase que para mí sintetiza todo esto. El peronismo es estratégico. Es estratégico. Analizamos la situación y resolvemos, o sea, analizamos el problema y resolvemos con lo que es más conveniente para las particularidades de ese tipo de problema. Las verdades, algunas, porque son muchas. ¿Qué es el peronismo? Me gusta esa definición. Perón dice, pero creo que lo sintetiza de un modo extraordinario. El peronismo es una filosofía de vida, algo que nos obliga a asumir la vida de una determinada forma. Dice, una filosofía de vida simple, no es compleja, simple, práctica, nos orienta en los hechos cotidianos, popular, es asumida por todo el pueblo y va a los raíces, profundamente cristiana. Tenemos una enorme raíz de origen cristiano, cristiano católico principalmente, y profundamente humanista. La otra raíz filosófica es el humanismo. También enunció una escala de valores, a veces se nos traspapela. Dijo Perón, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Es la verdad número 8. ¿Cuál es el fin del peronismo? El equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Verdad número 15. Síntesis de la comunidad organizada. En la política la consideramos un medio para el bien de la patria. El bien de la patria que se logra a través de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Verdad número 9. Aspiramos a una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nuestra vocación es claramente antiimperialista. En el primer Perón y más claro aún en el último Perón, el Perón de los 70. Claramente antiimperialismo. Contra todo imperialismo, contra todo nación que intente subyugar a otra nación. Y termino diciendo, tenemos una visión universalista y continentalista. La tercera posición, algo que es asumido por Nasser, por Nerú o por el mariscal Tito, fue el elemento precursor, lo que dio la idea de unirse en lo que después se llamó el movimiento de no alineados o países del tercer mundo. Caído Perón, se va al exilio, y en la Argentina viene un tiempo de mucha lucha, un fuerte intercambio, mucha lucha, en alguna medida buscando recuperar, o sea, lograr el regreso de Perón y de nosotros, el pueblo, al poder. Pero también en esa lucha se empezó a producir un fuerte intercambio ideológico con otros movimientos políticos. Y empezaron a ocurrir un fenómeno que hasta ese momento no existía, que es el fenómeno del entrismo. A lo mejor, por el hecho de plantear que no, o no reconocer que teníamos una ideología, algunos se pensaron que podían llegar a darnos una ideología y a llevarnos en un determinado lado. Se equivocaron de medio a medio. Y es posible que muchos de los entristas hayan terminado siguiendo nuestras políticas. Pero hubo entrismo y hubo todo un intercambio en esa época. También es una época donde hubo mucha teoría doctrinaria y mucha filosofía peronista. El que tenga ganas de profundizar, hay un libro que se llama ¿Qué es el peronismo?, que fue editado por José Luis Di Lorenzo, un peronista acá de la ciudad de Buenos Aires, que es un compilado de miradas filosóficas, pero es increíble la cantidad de filósofos que piensan en peronismo.
Y mucha teoría. Es el tiempo de los Jaureches, de los José María Rosa, de los Hernández Arregui, algo que yo recomiendo la necesidad de la lectura. Pero en esa época aparece, a mi entender, otro libro señero. Yo lo reivindico porque en alguna medida creo que abre una puerta. Muchos dicen que fue la noche de los bastones largos que hace poco tiempo recordamos, cuando la dictadura militar de Onganía entró en la universidad y le pegó a todos los intelectuales. Creo que junto con ese hecho, el libro La Hora de los Pueblos fue otro de los elementos, porque muchos sectores medios descubrieron a través de ese libro a Perón. Se llama La Hora de los Pueblos, es un libro de 1968. Tiene distintas ediciones. O sea, La Hora de los Pueblos es cuando está todo. Una parte de La Hora de los Pueblos se llama El imperialismo y la tragedia del dólar, y otra parte se llama América Latina, ahora nunca. Todo conforma lo que se llama La Hora de los Pueblos. Dos cosas, muy rápido. Plantea que la historia del mundo es la historia de la lucha de los pueblos contra los imperialismos. Resalta el carácter antiimperialista del peronismo. Y en la última parte del libro está destinado al papel de la juventud. En alguna medida creo que es la antesala de la cuarta rama del movimiento que se va a terminar organizando en 1972. Perón regresa, 17 de noviembre del 72, en el 73 vuelve al gobierno, otra vez es un periodo muy rico de discursos, hay montones de discursos que hay que abundar por la cercanía que tiene y porque muchos de ellos tienen, no sé si decirle carácter profético o carácter prospectivo. Si le quiero dar el matiz de corazonada voy a decir profético. Si le quiero dar un matiz científico, prospectivo. El que le guste. Hay otra característica de Perón. Gobernó con planificación. Siempre que Perón llegó al gobierno, gobernó con planificación. Esa planificación se vio plasmada en un plan trienal, o sea, el tercer plan de los peronistas, un plan trienal que estaba basada en el pacto social. Otro concepto que en la campaña social, la campaña electoral anterior y en las elecciones fue reivindicado tanto por Cristina como por Alberto. O sea, la necesidad de un pacto social. Ojalá que podamos lograrlo y ojalá que a través de ese pacto social podamos institucionalizar y volver a gobernar con planificación. Los logros de este corto periodo que va del 25 de mayo del 73 al 1 de julio del 74, donde Perón fallece, es impresionante. Se controló la inflación. El salario significó el 50% de la riqueza de los argentinos. Quiere decir que los trabajadores se llevaron de la creación de riqueza del argentino tanto como los capitalistas. El desempleo llegó a niveles casi nunca vistos, del orden del 3%. Otra vez nacionalizó los depósitos bancarios. Nacionalizó los depósitos bancarios. Reglamentó la inversión extranjera. Muchos dicen que somos adversarios del capital extranjero. No, todo lo contrario. Nos interesa y nos interesa que haga negocio. Lo que no nos interesa que ese capital extranjero haga los negocios a costa de la pobreza de nuestro pueblo. En una situación de justicia podemos tolerar que haya empresas extranjeras. Construyó plantas atómicas, abrió mercados y nos integramos al movimiento de no alineado, cuyos líderes habían reconocido el antecedente del peronismo. Nos dejó un libro, para muchos el testamento, el legado, un mandato. A mí me gusta decir que también tiene mucho de perspectiva. Ese libro se llamó El modelo argentino para el proyecto nacional y paradójicamente recién en el 2010 fue editado por el Estado argentino. Antes jamás había tenido una edición. O sea,
Recomiendo su lectura. Está disponible en internet, o sea, hay un link donde están todos los libros de Perón editados por el Congreso de la Nación. Perón dice que el modelo argentino es la sistematización orgánica de las ideas básicas de los primeros tiempos con nuevos temas y con mucho de prospectiva, con mucho de pensamiento hacia adelante. Usa la palabra modelo como lo deseado, como sinónimo de situación deseada, como la utopía a la cual queremos alcanzar, como una construcción que nos guíe por el sendero del camino, de ir construyéndolo de a poco. El proyecto, que era la segunda parte, es la construcción a la cual convocaba a hacerlo a todos los argentinos, desde el modelo y contemplando la realidad, proyectemos al cabo de un tiempo qué objetivo queremos alcanzar como pueblo. Y a partir de esa construcción del proyecto, el paso era programar la estrategia. El libro constituye una convocatoria a la liberación, tanto individual como comunitaria. El primer capítulo del libro se llama Ideología y Doctrina Nacional y cierra la cuestión que planteamos al principio. Dice Perón, nuestra patria necesita una ideología creativa que marque con claridad el rumbo a seguir. Una ideología creativa. Después va a decir que los principios que él enunció era la base para construir esa ideología creativa que él estaba convocando a hacer. Podemos construir una ideología. Y también tenemos una doctrina que va a sistematizar los principios fundamentales de esa doctrina. O sea, los principios que están de esa ideología, los principios que están en la doctrina constituyen el núcleo a partir de la cual nos convoca a construir una ideología. Algunos puntos nuevos. Perón en el modelo argentino, muy cortito porque el tiempo se nos va, habla de la democracia social. En el discurso donde presenta el libro, fue el discurso donde se inauguraron las sesiones ordinarias del año 74 del Congreso, Perón dice, el modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. La democracia tiene que estar llena de justicia social, no la democracia liberal. Tiene que ir hacia formas más participativas. Un poquito más adelante dice, definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzarlo, gobernar con planificación. Una vez más, remarca, gobernar con planificación. Lo profético o lo prospectivo. Perón habla del universalismo. Advierte que es un proceso que se viene. Advierte que estamos yendo hacia una instancia donde las naciones tienden a confluir en una instancia global. Él lo llamó universalismo y nos advertía, si no reivindicamos lo nuestro en ese proceso, terminaremos dominados por otros. Universalismo es si nosotros logramos insertarnos con voz y voto. Si nos insertan sin voz ni voto, el proceso se llama globalización, el nombre que le pusieron los norteamericanos. Esto está muy claro en Perón, por eso es muy lindo para trabajarlo. Una frase de Perón dice, el universalismo constituye un horizonte que se vislumbra, que se viene. La posibilidad de sumarnos a esta etapa descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca, sostener lo nuestro. Requisito indispensable para el universalismo, la liberación en todos los terrenos.
y reconoce dos etapas previas al universalismo: el continentalismo, la unión continental, y el tercer mundo. Y la famosa frase, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Lamentablemente, los latinoamericanos y los tercermundistas no fuimos capaces de unirnos. Nos encontró dominados. Mas, como voy a decir al final, no vencidos. Aún seguimos dando pelea. La Unión Latinoamericana nos advierte que los imperialismos procurarán evitar la unión porque es opuesto a sus intereses. Por lo tanto, será necesario luchar para poder lograrlo. Nuestra política contra la de dividir para reinar debe ser unirnos para liberarnos. Capítulo aparte, la primera vez que aparece en la boca de un político: ciencia y técnica. Dice Perón, la ciencia y la tecnología tienen una función primordial que cumplir en los países de menor desarrollo relativo, en busca de una mayor autodeterminación. Si no tenemos ciencia, no nos podemos autodeterminar. Más adelante dice, sin tecnología nacional no habrá industria realmente argentina. Luego dice, requiere una tarea planificada e interdisciplinaria, la asignación de muchos recursos y tal vez contar con un ente con máximo nivel de decisión. Tal vez un ministerio. No llegó a crearlo porque se murió antes. Esto es algo que saldamos nosotros. Desde hace unos 10 años, capaz que un poquito más, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación es imposible. Una advertencia también, el gasto debe ser tan grande como jamás lo haya sido hasta ahora. Pero, advierte Perón, tan bien programado como para soslayar cualquier posibilidad de despilfarro. La universidad también, por primera vez aparece. No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad. Esto es otro tema que hemos salvado. La creación de algunas universidades peronistas, o sea, por el peronismo en los 70, y en el último gobierno de los Kirchner, nos generó una serie de universidades que están insertas en su comunidad, que viven e interactúan con su comunidad. Y este ejemplo ha hecho que hasta la más vieja, hasta las más islas democráticas, también están teniendo hoy intercambio con la comunidad. Otro punto muy importante de Perón, la cultura nacional. Está advirtiendo un creciente desarrollo de la penetración cultural en nuestro país. Si llega a ver lo de hoy, se vuelve a morir. O sea, realmente hoy creo que es uno de los puntos donde estamos casi destruidos. Y advierte que esa penetración cultural viene, y acá es donde está lo rico, de la utilización interesada de los medios de comunicación masivo, utilización interesada de los medios de comunicación masivo como factores del vasallaje cultural. Primer elemento. El segundo, la vocación elitista y extranjerizante de algunas personas, lo que Jauretche llamaba los figurones, los que hablan para que después los medios reproduzcan. De los mecanismos de información masivo, decía que debemos insistir en la necesidad de que estén cada vez más al servicio de la verdad y no de la explotación comercial, de la formación y no del consumo, de la solidaridad social y no de la competencia egoísta. Se ocupó de lo ecológico. Dijo, lo que llaman sociedades de consumo, y esto me pareció una definición genial, son sistemas sociales de despilfarro masivo.
sistemas sociales de despilfarro masivo. Se despilfarra en la producción de bienes innecesarios o superfluos. Se despilfarra en el acortamiento de la vida de los bienes duraderos. Se despilfarra en el packaging, en el aspecto exterior de los artículos y no en el reemplazo de los bienes dañinos o por los procedimientos tóxicos. Se despilfarra, y aquí lo más importante, el despilfarro de los países más avanzados agotó sus recursos. Y hoy, lo decía en la década del 70, funcionan mediante el consumo de los recursos naturales del tercer mundo. Y nos advierte, vendrán por ellos, será necesario defenderlos con uñas y dientes. Perón se murió en el 74. En el 76 llega el golpe sangriento, la dictadura sangrienta, y nosotros entramos en un periodo confuso e inorgánico. Cuando la democracia comenzaba a avisorarse que podía llegar a volver, se nos plantea un tema: ¿cómo elegir sin Perón? Y el mismo Perón nos había dado la fórmula. Él dijo, mi único heredero es el pueblo. El planteo fue que elige el heredero, algo que estaba muy bueno, elecciones democráticas, pero no nos dimos cuenta de algo. Las elecciones democráticas llevó a la conformación de agrupaciones, agrupaciones que funcionaron como partidos políticos, y esas agrupaciones recurrieron, abandonaron muchas de ellas el financiamiento sindical, que era lo que usamos en tiempos de la resistencia y en el primer peronismo, por el financiamiento al uso del sistema. Fuimos a pedir plata a las empresas, y pidiendo plata a las empresas nos condicionan. Y gradualmente nos fuimos transformando en un partido del sistema. Gradualmente fuimos perdiendo la estructura de movimiento. Aunque, si se quiere, algo subyace de ese viejo movimiento, todavía con algo anárquico por la falta de conducción. Pero seguimos siendo un partido popular. Partido popular porque tenemos una enorme... El pueblo emotivamente sigue siendo peronista, y emotivamente vota el Partido Justicialista. Pero nos integramos a un sistema político representativo con muy poca participación, donde al amparo de una protección mediática, algunos dirigentes fueron dejando el fondo revolucionario del peronismo por la forma demoliberal. En el planteo de actualizar terminamos licuando la doctrina. Son algunos desafíos que quedaron planteados en esa época. Jorge Bolívar, el filósofo que ya cité, reconoce una importante presencia de organizaciones y de caudillos provinciales. El PJ en la década del 80 se transforma en una federación de partidos provinciales que debilita el sentido nacional que le había dado Perón. Es notorio ver diputados y senadores de provincias que anteponen los intereses provinciales por sobre los nacionales. El voto deviene transacción, el voto en el Congreso y el voto popular. Muchas veces, los compañeros del pueblo, viendo los negocios de algún dirigente, le pide para el voto, aunque igual iba a votar. Y también en la época donde empiezan a aparecer militantes rentados y empiezan a aparecer punteros. No lo noté tanto aquí, pero es notorio en el interior este tipo de estructuras políticas. La base popular nos hace apetecible. Muchos han intentado cooptar a nuestros dirigentes y que nos pasara a nosotros lo que les pasó a los radicales, que en algún momento, o sea, con Irigoyen fueron antisistema y después de Irigoyen se transformaron en un partido del sistema. En el caso nuestro, la Federación de Partidos Provinciales recupera una centralidad cuando algún gobernador se transforma en presidente. Ocurrió con el innombrable y ocurrió con los Kirchner
y actualmente con Fernández. En cierta medida, no del todo, pero hay una centralidad. Creo que el advenimiento de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y hoy de Alberto Fernández es muy importante, porque a partir de ellos, convivió los viejos principios y la mística militante, convivían muchos compañeros que pudimos conocer a Perón, pero creo que no habíamos sido capaces de trasladarlo totalmente a los jóvenes. El gran mérito de los Kirchner y hoy de Fernández es la recuperación de muchos de aquellos principios y la recuperación de la mística militante. Esto nos contó que le dejemos algún dirigente al neoliberalismo que abandonamos. Y lo más notorio es que respondimos a la crisis, en estos gobiernos, a las crisis que nos provocaba el neoliberalismo desde nuestra ideología, desde nuestra doctrina. En síntesis, para ir cerrando, hay una ideología en construcción a partir de principios. Y hay una doctrina que cabe actualizar y vincular con la conducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un gran desafío. Seguimos reconociendo un sujeto histórico, es el pueblo, y seguimos reconociendo una columna vertebral, los trabajadores. Hay que ver, yo creo que ya están incorporados en esa simbiosis inorgánica que existe en el movimiento, cómo recuperamos el movimiento y cómo en ese movimiento están las organizaciones que representan a las personas excluidas del sistema. Seguimos teniendo un núcleo ideológico, la comunidad organizada y la tercera posición. Seguimos pensando en términos de la unidad nacional, algo que hoy el presidente Alberto Fernández remarca con mucha más fuerza que antes. Si conseguimos la unidad nacional, recuperamos el movimiento, ¿qué estructura supone hoy el movimiento? Porque posiblemente no la misma de los 70. En ciencia y técnica ya dijimos, recuperamos los principios y tenemos con qué. No perdamos lo que construimos, avancemos en el desarrollo. La conducción por persuasión, la necesidad de análisis situado y no dogmático, es algo que a nivel de la dirigencia se va plasmando. Me estaría faltando algo a mi modesto entender. Lo situado exige abandonar lo dicotómico. Lo dicotómico es lo de dos partes, lo de blanco y negro. ¿Por qué? Porque algo dicotómico no me expresa la complejidad de la realidad. Pero a partir de compañeros que no provienen del peronismo, que están en el frente electoral, se impuso, y los medios replican, una concepción europeísta, no argentina, que clasifica las ideas en izquierdas y derecha, y que muchas veces lleva a confusión. Recuperemos el análisis situado y pensemos en temas estratégicos, que es algo mucho más fructífero que pensar en términos de izquierda y derecha, que por el contrario nos hace ser sectarios, como dijo Perón. Sostener la vocación de cambio. Perón decía, somos revolucionarios en la concepción, pero pacíficos en su realización. Algunos desafíos, algunos debates para dar. ¿Qué pasa con la planificación? ¿Qué va a pasar con el cuidado de la casa común y la defensa de nuestros recursos? ¿Recuperamos la búsqueda de un proyecto? ¿Qué pensamos de la democracia social? ¿Podemos salir de la democracia liberal representativa? Debo decir que la idea del Consejo Económico Social me estimuló mucho, me sentí congratulado. Si bien el Consejo Económico Social es un término europeo, porque es lo que usan ellos para pensar lo que va a venir, se parece mucho en el contenido al Consejo del Proyecto Nacional que había planteado Perón, o al Consejo Nacional de Posguerra de los primeros tiempos. Un ámbito donde la sociedad replica y puede discutir para pensar la sociedad que queremos, la sociedad a construir. Espero que, a pesar del tiempo transcurrido, el presidente tenga fuerza como para poder concretarlo. El gran desafío, muy vinculado a lo cultural,
donde creo que estamos perdiendo feo es, Perón definió en la década del 70 lo que quiere para el hombre argentino. Dije, una sociedad basada en la solidaridad y la justicia social. Me pregunto, ¿cómo conseguir eso frente a esta sociedad donde la subjetividad está construida por los medios de comunicación masiva y está construida desde el odio? Es un poco difícil pensar la solidaridad en esos términos. La creatividad del pueblo quizás tendrá que darnos algunas recetas. Pero bueno, muchos de los conceptos del peronismo están vivos, aunque algunos se vaciaron y otros los dejamos. Las experiencias de los estados del bienestar europeo, sobre todo de las democracias noreuropeas, se parecen, no son justicialistas, pero se parecen mucho a la concepción justicialista, lo cual termina por avalar que nuestro proyecto, nuestro modelo es válido. Muchas de las perspectivas que Perón enunció en la década del 70 está ocurriendo. Estamos caminando el camino del universalismo con todas las dificultades que en aquel tiempo planteado. Por eso decía, nos encontró dominado, pero estamos vivos y con ganas de luchar. La historia no se terminó, aunque el 2000 nos haya encontrado desunidos. Y nuestra creatividad puede actualizar la doctrina y seguir llevándolo en la lucha hacia adelante. Y hay algo fundamental que nos hace diferentes. Los peronistas somos un sentimiento que se piensa y se milita. Ojalá nunca perdamos la idiosincrasia, que es lo que a veces nos lleva a reconocernos por el olfato. Para ello, creo que hay una necesidad de conocer a Perón. Hay necesidad de releerlo a Perón. Hay necesidad de analizarlo a Perón, pero no el Perón frío de allá. Contextualizarlo, un poco como hice hoy yo. ¿En qué momento dijo Perón esto? ¿Qué pasaba? ¿Cómo cambió la sociedad de aquel momento a hoy? ¿Qué validez tiene aquel concepto de Perón en ese contexto con el contexto de hoy? ¿Cómo lo actualiza? Este sería un poco la forma de pensar para ir actualizando. ¿Cómo desde los principios podemos actualizar la doctrina que encarne los hechos de hoy? Voy a cerrar con la frase, lo encontré en los libros que les decía hace un rato, que fueron editados por el Congreso de la Nación. La edición de todos esos libros fue hecho a partir de una investigación, participaron muchos intelectuales, el principal fue Oscar Castellucci. Y en el prólogo, no me acuerdo de qué libro, Castellucci dice, a Perón le sobran mediadores y exégetas. No necesitamos, qué grande Perón, ni tampoco decir, mirá, en el nombre de Perón, Perón hoy necesita lectoras, necesita lectores, pero lectores protagonistas, lectores que hagan política, lectores que todos los días vayan y hablen con los compañeros y transmitan las verdades de nuestros gobiernos. Perón necesita, desde su lectura, nuevas miradas que lo iluminen desde este presente y que lo multipliquen hacia el futuro. Esa relectura de Perón es lo que nos hará invencible. Y en el fondo, para sintetizar esta larga charla, lo que decía Perón en 1974. No es más que decir que hoy también seguimos deseando una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. ¿Para qué? Para felicidad del pueblo y para grandeza de la nación. Esas son las reflexiones, media larga, espero no haberlos cansado demasiado. Muy buena, Toto, muy buena. Le voy a dar audio a Cacho. Creo que me pasé un poco. No, estuviste muy bien. Ahí está. Cacho, Ahora. excelente. Sí, excelente, excelente, Toto, excelente. 1 hora 5 apenas para decir tantas verdades.
Eh, Realmente ha dejado muchas cosas para pensar, tu exposición. Si todo salió bien, la vamos a colgar en la página de Forjando Utopías de Facebook. ¿Lo grabaron? Este, sí, Sí, lo creo que está grabamos. grabado. Está grabado. Y vamos a tratar de ponerla en la página de Facebook de Forjando para que la podamos volver a escuchar todas las veces que sea necesaria. Eh, no terminamos, solamente, digamos, concluimos la primera parte, que era la exposición. Eh, Seguramente ya hay algunas preguntas en el chat que Ramiro va a ir seleccionando para que podamos, digo seleccionando en función del tiempo nada más, para que podamos llegar hasta las 7, que es el momento en que vamos a cortar la audición, con algunas de las respuestas tuyas a las inquietudes de los compañeros. Por otro lado, esto lo va a hacer Ramiro. Ramiro va a tener la oportunidad de leer las preguntas para que vos respondas. Andá manejando el tiempo de la respuesta de acuerdo a la hora de cierre, por favor, por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto que ya vi que varios compañeros nos hicieron llegar su correo electrónico, en algún caso su teléfono, para futuras convocatorias que vamos a hacer, porque estas charlas las vamos a continuar. Toto tiene que hablar más en profundidad de la actualización política y doctrinaria del 69, tiene que hablar del modelo argentino del 74, y también una charla pendiente que vamos a hacer más adelante sobre economía peronista. Este, entonces, para que nosotros podamos avisarle a los compañeros que están participando en esta reunión, nos quieren dejar su correo electrónico, su número de teléfono para que nos comuniquemos por WhatsApp, eh, Twitter o Facebook. Por cualquiera de estos 4 canales, nos vamos a comunicar con aquellos que quieran dejarnos sus datos, y poder seguir las futuras charlas, las que vas a hacer vos y las que van a hacer otros compañeros que vamos a invitar para que también nos den su visión de aspectos que vos has tocado, pero para profundizarlo, como el tema de las realizaciones del peronismo, por ejemplo, que son muy importantes, especialmente primer y segundo plan quinquenal, y bueno, y tantos otros temas que vamos a abordar, como comunicación política, por ejemplo. En fin, también hay un proceso que vamos a hacer próximamente, que es una evaluación de la década del 70, tan conflictiva en términos históricos. Eso también está dentro de lo planificado en las charlas. Para no demorar más, yo le doy paso a Ramiro para que él empiece a leer las preguntas. En todo caso, hacer un par de preguntas que tengan que ver, Ramiro, y que Toto empiece, digamos, a responder. Bueno, Toto, Daniel Sarabia nos escribió, dos preguntas hizo. ¿Es hoy el Papa Francisco nuestra representación como tercera posición en el mundo? Y a su vez, que escuchó de un viejo compañero hace unos 10 años, que entre los que más nos afecta es la existencia paradójica de los compañeros gorilas, entre comillas. Te pregunta si acordás y si están estos compañeros gorilas, ¿son nuestros Urquiza de la actualidad? ¿Estás habilitado? Ya, Sí, te escuchamos. bueno, vamos con la primera. Interpreto que sí, o sea que en alguna medida el Papa Francisco hoy está sosteniendo una postura que se parece mucho a nuestra tercera posición. En alguna medida, o sea, tiene mucho que ver con la postura de la doctrina social de la Iglesia y muchos de los principios que Perón enunció están basados también en lo que es
la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ha rescatado lo que fue el Concilio Vaticano II y en alguna medida, o sea, lo que aconteció en épocas del papado de Pablo VI, y significó una reconsideración del tercer mundo, de los sectores más humildes, o sea, hoy no sabemos cuántos mundos existen, porque si los vas categorizando por círculos de pobreza a partir del núcleo del mundo, van a existir más de uno, pero en alguna medida está sosteniendo un planteo que se parece bastante a esa tercera posición. Hay compañeros gorilas, hay compañeros, digamos, hay muchos que se anotaron en el peronismo en los 90 sin asumir los principios del peronismo. Se anotaron porque nuestra vertiente popular garantiza la posibilidad de ganar una elección. Y a partir de eso son gente que tiene prácticas de naturaleza demoliberal. Así muchos asumieron los principios, pero bueno, hay muchos con esa naturaleza. Pero yo tengo una fe enorme en el pueblo. Perón en algunas veces hablaba de la generación de los anticuerpos. O sea, nadie está exento de la traición. Todos hemos tenido urquizas. Inclusive yo creo que nuestro principal urquiza hoy por hoy sigue perteneciendo a las filas del PJ. Pero confío en eso, en los anticuerpos que el pueblo genera y que gradualmente va rechazando la infección demoliberal, hoy mayoritariamente demoliberal, en otra época por ahí era una infección marxista la que nos estaba ocurriendo en nuestro cuerpo. Pero los anticuerpos existen y los anticuerpos rechazan. Confío en, digamos, tengo fe en que el movimiento va a llevar adelante nuestras banderas. No sé si habré podido sintetizar las preguntas. Bien. Florencia Tropiano pregunta, ¿cómo considerás la aplicación de la doctrina en el gobierno actual? Sin perder de vista la coyuntura extraordinaria de la pandemia, claro. Mira, Florencia, hay muchas cosas que se parecen. O sea, en alguna medida creo que estamos en una situación muy parecida al peronismo post-Perón. O sea, donde tenemos muchos principios, otros principios se nos cayeron y otros se olvidaron. Creo que Alberto no escapa a esa situación, pero creo que al igual que los Kirchner, son lo más auténtico que hemos tenido después de Perón, sobre todo por el rescate que hacen de muchos de esos principios. Hoy por hoy, digamos, creo que el paradigma que yo critiqué de izquierda y derecha, a veces a Néstor y a Cristina los sesgó un poco, y a veces entraron en alguna confrontación que a lo mejor no se debía. En esto creo que Alberto maneja mucho más la idea de la unidad nacional de Perón, y está intentando construir, no sé cómo le va a ir. Los que están enfrente están en una, ojalá bien, pero en una, y depende de nosotros, de que lo apoyemos o no, de que salgamos a fortalecer su postura y no a veces hacer críticas por algo que no entendimos. O sea, hoy tenemos un problema. Los medios masivos están al alcance de todos. Entonces, cualquiera por ahí larga una crítica y a veces lastima. O sea, a veces en vez de construir, destruye. Me parece que esto es un poco el gran desafío que estamos teniendo, ¿no? Pero yo lo veo con ganas de avanzar hacia una construcción como las típicas construcciones que solía hacer Perón, ¿no? Y no me cabe ninguna duda, él dijo que tiene muy en claro quiénes lo votaron, que son los más humildes, fue a quienes
o sea, los trabajadores, los excluidos, no me gusta hablar de los pobres, por eso hablo de los humildes, hacia ellos fue destinada la primera pregunta, la primera política, hacia ellos está dirigiendo todos los programas de asistencia, y creo que eso es auténticamente peronista, ¿no? Yo creo que en los tiempos actuales lo más peronista que podemos llegar a tener. Perfecto. Bueno, nos preguntaron un par de personas más. Ángel de Mendoza, por ejemplo, preguntó, ¿hay peronismo fuera del partido? Y si puede haber peronismo sin conductor. Ah, qué tema. Sí, sí, no me cabe ninguna duda que hay peronismo más allá del partido. No todos los peronistas están en el PJ. Hay algo muy particular que ya en la década del 70 se avisoraba. Muchas de las cosas del peronismo, la vez pasada no me acuerdo quién fue el que realizó una lectura de las plataformas políticas. En aquella época se acostumbraba a hacer plataformas políticas de los principales partidos. Y casi todos ellos, salvo el partido de los milicos que sacó 2 o 3% de los votos, en casi todos ellos el tema justicia social estaba presente, el tema soberanía política estaba presente, o sea, el bombo, algo intrínsecamente peronista, se había socializado. En la época de Alfonsín tocaban más el bombo los radicales que nosotros. O sea, hay una simbología, hay parte del peronismo que se culturizó, se intronizó en la cultura política argentina. Y yo los considero que son peronistas y que muchas veces están más allá del peronismo. Con ellos podemos tener un diálogo a pesar de que no estén, siempre que no les haya hecho la cabeza los medios de comunicación masivos. El peronismo sin conductor, en alguna medida creo que lo estamos viviendo. O sea, ni Néstor, ni Cristina, ni Alberto son conductores en el sentido de Perón. O sea, son más que todos dirigentes políticos. Dirigentes políticos que están imbuidos en nuestros principios, pero que no ejercen la conducción, que tienen, si se quiere, una tipología, no hablaría de conducción, de la dirección política más parecida al demo liberal, pero tienen principios, están dirigiendo, a ellos tenemos que, o sea, en función de ellos, de lo que ellos decidan, es que tenemos que movernos en este momento, más allá de la inexistencia de la conducción. Y el peronismo sin conductor es como, no soy biólogo, pero conviví mucho tiempo con los veterinarios. Hay algunos de la Facultad de Veterinaria de Pico, Daniel Sarabia, el primero que preguntó, que están conectados. Alguna vez me hablaron de las amebas. O sea, nuestro movimiento sin conducción es como una ameba. Por ahí nos retiramos de acá y nos alargamos para allá, y por ahí medio al revés. Pero existe ese movimiento, existe. Y en su seno está el PJ, con todos los limitantes que tiene, porque a pesar de que hoy tenemos una centralidad en Alberto, como existió una centralidad en los Kirchner, como existió una centralidad en Menem, sigue siendo un partido, o sea, una federación de partidos provinciales. O sea, no me gusta, pero es la realidad. O sea, hemos perdido parte de la centralidad. La recuperamos, o sea, creo que podemos funcionar con esta recuperación que a partir de Néstor, de Cristina y de Alberto, en alguna medida estamos teniendo, sin terminar de configurar una conducción total, ¿no? Pero bueno, es mi modo de ver, es un punto que requiere debate. Posiblemente esa pregunta para discutirla, para escuchar muchas opiniones, y de esas muchas opiniones ver cómo vamos logrando un proceso de síntesis que nos permita afirmar una verdad. Una verdad que siempre va a ser relativa, pero sí afirmar una verdad. Es mi modo de ver las cosas. Bien. Bueno, Daniel Gamba pregunta, ¿en dónde encaja hoy la oligarquía sindical estancada y enraizada en sus kioscos sindicales? Bueno, toda organización tiene dirigentes malos.
y todas organizaciones tienen dirigentes buenos. Dentro del sindicalismo vamos a encontrar dirigentes malos, a veces que se han entronizado en su silla por algún procedimiento, no sé hasta dónde. Pero hay un dato también importante. La mayoría los han votado, los están votando. Y si los trabajadores los votan, debe ser por algo. Yo no me animaría a hablar de una oligarquía. O sea, puedo llegar a pensar en un personaje, si se quiere, bastante siniestro como Barrio Nuevo, pero que en el fondo es un demo liberal. Yo no creo que Barrio Nuevo sea un oligarca, es un demo liberal, es alguien que la filosofía de la política que Perón criticaba, que se hacía en la década del 30, le ganó la cabeza y realiza su práctica con una mirada totalmente demoliberal. O sea, invirtiendo el orden de valores que nos caracteriza al peronista. Primero yo, después yo y sigo yo. Y entonces nos conduce hacia ese tipo de política. Pero no voy a ser yo quien los va a sacar. Tendrán que ser bueno, no me sale la palabra ahora, sus afiliados los que tendrán que ver cómo lo saca. Ahora, como existe él, hay un montón de dirigentes sindicales que son muy buenos, que se están moviendo con el movimiento, y bueno, será una puja que tendrán que dar los trabajadores. Yo en alguna época estuve afiliado a un sindicato. Hoy estoy jubilado, no estoy en un sindicato. Sí, sigo estando en el de los docentes universitarios. No cancelé esa afiliación. Pero son ellos los que tienen que resolver ese tipo de problemas. No obstante, creo que su estructura orgánica sigue siendo, sigue siendo en alguna medida el eje desde el cual no debemos desviarnos para no perder las elecciones. Para no perder las elecciones. Si queremos ganar, no nos pueden faltar ningún voto de ningún trabajador. Y en esto creo que es uno de los elementos en los cuales hay que trabajar. Si nos dejamos alguno afuera, posiblemente estemos en situación de riesgo. Nos pasó en el 2015. Hubo muchos trabajadores que no votaron por un conflicto, si se quiere, tonto. Si se quiere, por egos, por gente que priorizó otra vez el yo primero. Pero bueno, no sé, es otro tema. Es otro tema, es otro gran debate que tenemos para hoy, pero creo que más que nosotros en este caso compete a los trabajadores. Bueno, clarísimo, Toto. Todavía nos queda un tiempo. Sigo. Santiago Ferro. Consulta, en un contexto histórico donde siempre la urgencia y las elecciones le ganan a lo importante y estructural, ¿cómo se puede pensar una Argentina donde la planificación estratégica aplicada sea una política de Estado? Más aún cuando adentro y fuera del peronismo hay sectores que no les interesa planificar el desarrollo. Otro de la Universidad de La Pampa, o sea, Santiago y Daniel Sarabia, el primero, son hoy los responsables de las dos cátedras que yo tenía en la Universidad de La Pampa. Veo que... vamos al tema. Yo les estoy hablando de una situación de entrismo. Lamentablemente, en la década del 80, cuando nos organizamos como partido político, en la pérdida de la estructura movimentista se nos metió mucho de la ideología liberal. Yo me gustaría que relean la Hora de los Pueblos. La primera parte de la Hora de los Pueblos, Perón vuelve a criticar al demoliberalismo. ¿Por qué? Porque ya algunos dirigentes políticos en la década del 60, bueno, muchos jugaron al peronismo sin Perón, y en alguna medida estaban volviendo a las viejas prácticas políticas. Medio como que se hizo carne en gran parte de la dirigencia, y medio como que empezamos a adoptar una actitud de pragmatismo
a partir de la cual la existencia de un plan es como que me condiciona. Si yo tengo un plan, no puedo hacer lo que quiero, porque en alguna medida quedé atado por el plan. Es uno de los debates pendientes. Yo lo puse, debate pendiente. ¿Gobernamos? ¿Volvemos a gobernar con planificación? El cómo hacerlo, Perón lo había planteado. Perón, por eso les decía, me estimuló mucho la idea de Alberto de citar a un Consejo Económico Social. Perón dijo, necesitamos pensar, yo acá les estoy tirando una serie de ideas, muy poquitas, una serie de ideas, pero necesitamos tener un ámbito donde el pueblo recurra a discutir, a partir de esas poquitas ideas, qué Argentina queremos, a discutir un proyecto nacional, a definir en un determinado periodo de tiempo a dónde quisiéramos llegar. Ese se llamó el Consejo del Proyecto Nacional. Perón lo llamó así. Lamentablemente se murió, ni llegó a dictarse la ley que lo convocara. Cuando Alberto plantea en la campaña electoral, o sea, primero creo que fue Cristina, cuando presentó el libro en la rural, habló de la necesidad de un pacto social. Primera alerta. La idea del Consejo del Proyecto Nacional estaba basada en un pacto social que Perón hizo con empresarios, sindicalistas y un montón de organizaciones que representaban a la comunidad en sí. Y otra vez iba a volver a los mismos, o sea, un ámbito donde hubiese una representación distinta a la representación liberal de los partidos políticos. O sea, el político está creído que nosotros lo votamos, lo nombramos nuestro representante y puede hacer lo que se le antoja, hasta dentro de 2 años que vuelva a necesitar los votos y nos vuelve a convocar. No todos, pero muchos están cortados por esta tijera y muchos en función de gobierno actúan de esa manera. Yo creo que el procedimiento es volver a convocar a un consejo, donde participe la comunidad según la función que cada uno cumpla en esa comunidad y se produzca un debate participativo de ida y vuelta. O sea, no el debate discuten los diputados, y era un ámbito que iba a convivir con diputados y senadores. Era un ámbito donde se extraía de la contienda cotidiana de la lucha y se trataba de pensar la sociedad que queríamos. Ojalá, vuelvo a decir, pueda avanzar con esta idea del Consejo Económico Social. Ojalá pueda llegar a concretarse, porque tendríamos allí un ámbito, ojo, espero que esa idea del Consejo Económico Social no lo conozco en profundidad. Yo vengo de una provincia, en mi provincia, que es La Pampa, existe un Consejo Económico Social. Un Consejo Económico Social que mientras estuvo el gobernador Marín, lo único que servía que un día al año citaba a empresarios, trabajadores y algunos otros representantes y les contaba cómo estaba el gobierno y hacia dónde iba. No era un ámbito para construir un modelo. La ciudad también tiene un consejo. Creo que no está funcionando en la idea de pensar el futuro, de definir el futuro. Porque una vez que yo defino un proyecto, el armar el plan es muy perjudicial, que el plan, o sea, y el político no lo quiere, ¿no? No sé hasta dónde Alberto comulga con la planificación. El otro día dijo que él no creía mucho en los planes, pero le estaban hablando de un plan económico. Era un contexto muy, muy, muy determinado. Bueno. Bien, perfecto. Un poco lo que yo veo. Pregunta Sandra Angelini. Me preocupa la cuestión de la soberanía. ¿Realmente somos soberanos económicamente? Y hoy te diría que no. De la posición que teníamos en los 70 hemos retrocedido bastante. Inclusive con un fenómeno muy particular, que bueno, son también datos de los tiempos, pero el que hayamos retrocedido no significa que en nuestras decisiones no podamos ser soberanos. O sea, ¿por qué hemos retrocedido? Muchas empresas en el transcurso del tiempo se desnacionalizaron. O
sea, vinieron capitales extranjeros y le compraron parte del paquete accionario y ahora responden algún fondo de inversión. Ese famoso fondo que no se aviene a aceptar convenir una nueva deuda con nosotros, es dueño de una veintena de empresas en la Argentina. O sea, no de todo, pero sí de parte de su paquete accionario. Y hay empresas que eran argentinas y que se han transnacionalizado. O sea, y esto significa que no piensan en función de los intereses locales, sino que piensan en función del mercado mundial. Bueno, hay que ver hasta dónde podemos reivindicar esa soberanía, ¿no? Creo que lo estamos intentando ser, con el gobierno actual y con el gobierno de los Kirchner también, de tener una soberanía. Porque las circunstancias son distintas. Hoy el proceso de universalismo, globalización para los norteamericanos, que Perón hablaba, ha hecho que los países se vuelvan interdependientes. Y tiro a tiro vamos renunciando de soberanía. Cuando constituimos el Mercosur, delegamos parte de nuestra soberanía en una estructura, mucho no nos está sirviendo hoy, pero bueno, en el UNASUR habíamos derivado más cosas que después recuperamos, pero muchas decisiones del gobierno a veces se ven apretados por factores de poder reales que nos quitan la soberanía. Es una puja constante. Yo creo que el gobierno actual está tratando de ampliar su soberanía política y que hay otros factores de poder que los están condicionando. No sé si he sido claro. Clarísimo, clarísimo como siempre, Toto. Bueno, tenemos, yo diría por ahí 10, 15 minutos más, tenemos 5 preguntitas más y le damos tiempo para unos 5 o 10 minutos para cerrar la charla. Alberto Dorio dice, Toto, ¿pensás que las orgas actuales confunden la escala de valores, primero la patria, luego el movimiento y después los hombres? Ah, qué pregunta. Pero de esto va a venir a hablar otro compañero. Bueno, muy bien. Sí, le doy una respuesta. Creo que lamentablemente cuando se constituyeron las orgas actuales, la hicieron mirando a las orgas de los 70, de los 60-70. Durante la resistencia, en un primer momento, digamos, el proceso de lucha contra la dictadura y las falsas democracias, primero se hizo sin grandes estructuras orgánicas, pero después gradualmente fuimos adquiriendo una organización. Y esa organización fue creando lo que llamamos orgas, que en alguna medida nos olvidamos, porque yo formé parte de esas orgas, de algunos de los principios de Perón, y estando vivo Perón nos volvimos ombliguistas, y nos encerramos, y decidíamos entre nosotros y considerábamos que la orga de al lado, más que un compañero, era un adversario y a veces un enemigo, porque a veces nos matábamos también. Bueno, fueron algunas de las cosas que nos llevó al fracaso de los 70. Creo que las orgas actuales tienen un error. El error fue no haberse constituido, porque en el fondo es lícito y es válido que se organicen. Pero creo que el modelo que los inspiró a constituirse fue el modelo de las orgas de los 70. Fue el modelo de las orgas de los 70. Y por lo tanto, tienen una dosis de sectarismo bastante importante, que yo quisiera que no tengan. Pero bueno, también es un dato de la realidad. Ese es mi modo de ver las cosas, pero es otro tema que también exigiría un alto debate, ¿no? Tal cual, lo dejamos también para ampliar en otra reunión y otra de las charlas. Bueno, Gerardo Yunis pregunta, ¿Toto, crees que la doctrina nos da herramientas para la disputa por el sentido común? Yo creo que sí, pero yo creo que sí, que siempre los principios son inspiradores, pero la lectura de los principios siempre habría que identificar el tiempo en que fue escrito, en qué contexto fue escrito
y traerlo al contexto actual para ver cómo podemos plasmarlo en principios acorde a los hechos de hoy. Pero siempre la doctrina, en alguna medida, es el elemento que nos inspira en ese tipo de procesos. Vuelvo a decir, algunos, o sea, el sentido común, algunos de esos temas estamos complicados. En algunos de esos temas estamos complicados. Yo creo que si bien Perón en parte lo advertía, creo que no alcanzó la magnitud con que nos penetran hoy los medios de comunicación masiva. Me estoy hablando de los diarios replicado hasta el cansancio, porque la tapa de los diarios hace del viejo figurón que hablaba Jaureche, el que enunciaba una cosa que después replicaban los medios. El diario dice tal cosa y los canales de televisión, la gran mayoría lo repite, lo repite, lo repite, y tanto repetir va entrando, se va creando conciencia. Los medios de comunicación, WhatsApp, las redes sociales, todo lo nuevo, es otra forma de acceder, es otra forma de acceder, y ahí vuelvo a lo que decía, o sea, está generando una subjetividad, digamos, culturizada de los medios, pero lo más dramático es que está fundada en el odio, lo más dramático es que está fundada en el odio, y por lo tanto, ¿cómo podés construir con alguien que por la forma que le hicieron la cabeza te está odiando? Y ojo, que a veces, yo más de una vez tengo una vecina, como a 40 metros, que cada vez que hay, creo que es la única en el barrio, que sale con la cacerola. Y alguna vez he salido y le he gritado, ¿viste? Porque me genera bronca. No, odio no, porque después me olvido, pero te puedo asegurar que me genera bronca. Cosas sin fundamento. Salir a cacerolear o a protestar como lo hicieron hoy por una reforma judicial que ni siquiera leyeron lo que es, por la cabeza que le hicieron los medios, que es para la impunidad de Cristina, es no tener cabeza. ¿Cómo genero sentido común con eso? Este es un gran desafío. Es algo, no sé, de dónde sacar, es algo que tenemos que poner a discutir, a buscar mecanismos de creatividad, a recurrir a los psicólogos, Florencia, asesorarnos un poco, para ver cómo podemos llegar a penetrar, a comportarnos frente a esta barrera que nos genera el odio. Porque el odio nos impide acercarnos a esa persona para tratar de convencerlo que en el fondo es lo que hace el peronismo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si en estos últimos 10, 7 minutos más o menos, vamos con las últimas 3. Ariel Cordero pregunta, ¿hasta dónde nos sirven los sectores? Bueno, un poco también con las preguntas anteriores, ¿no? ¿Hasta dónde nos sirven los sectores, llamados progresistas dentro del movimiento y hasta dónde empiojan al peronismo considerando la coyuntura actual? Que nos sirven, muchachos, nos sirven. Si hay montones de decisiones que hemos tomado y hemos tenido que rebobinar porque no nos daban los votos, si no tenemos los votos de los progresistas no ganamos, lisa y llanamente. No, es cuestión de conversar con ellos, de discutirlo y llevarlo en nuestra verdad. Va a ser fácil, porque, digamos, o sea, va a ser fácil. Va a ser difícil, quise decir. ¿Por qué? Porque así como a los gorilas Clarín les metió el odio, Clarín y los otros, y los que están detrás de ellos le meten el odio como consigna, esto muchos progresistas han asumido que el marxismo, la frase que dije de Sartre, el marxismo es la cultura de nuestro tiempo. Y por lo tanto ven todo en términos de izquierdas y derechas. Y nos lleva a cometer errores, porque a veces lo que catalogo de derecha no es derecha. Yo, discutiendo muchas veces con ellos, a un nazifascista y a un liberal, ¿qué son? Derecha. Ah, ¿los dos son lo mismo? Bueno, sí, en el melange que se di anticuarentena por ahí aparece injusto.
el fascista con el liberal, pero en el fondo son dos propuestas políticas diferentes, y yo tengo que distinguirlas para poder armar una estrategia política. No son los dos derechas, se parecen quizás, o sea, por eso tienen muchas incertidumbres. Si hablo de la izquierda, no es lo mismo el progresista, el otro día no sé si está David, él planteó, muchos provienen del PC, que los troscos, o sea, son izquierda, sí, pero no son lo mismo. No puedo unificarlos en el mismo criterio. Yo tengo que distinguir qué ocurre a partir de ello. Catalogarlo de derecha e izquierda fue algo que se les ocurrió a los franceses de la Revolución, pero no te sirve para hacer un análisis político que te lleve a políticas concretas. ¿Por qué? Porque es un reduccionismo de la realidad. Pero bueno, ellos lo tienen asumido y lo llevan a rasca cincha siempre, ¿no? Bien, Toto. Vamos con la anteúltima de Mariana Segura. Pregunta, ¿cómo se relaciona la doctrina con los movimientos feministas que irrumpen en los últimos años? ¿Cuál es la relación de peronismo y feminismo? No tenemos ninguna. O sea, este movimiento en los tiempos de Perón no existía. Pero el peronismo siempre, o sea, no existía con las características actuales. No nos olvidemos que el peronismo le dio el voto a las mujeres, el peronismo las organizó, a lo mejor no habrá sido lo mejor, pero era lo que había en esos tiempos, como una rama, en alguna medida para garantizar la representación de las mujeres en los puestos. O sea, no encuentro una referencia doctrinaria a este elemento, no lo encuentro. Pero en todos los casos, las mujeres están consideradas como una persona con la totalidad de los derechos y deberes que nos competen a los masculinos. Me animaría a decir que en los tiempos actuales, toda la variedad de género que no sé, ya perdí todo lo que existe como variedad de género, también está incorporado, y está incorporado a partir de hechos concretos. O sea, fue un gobierno peronista el que en alguna medida le reconoció los derechos a muchos de esos sectores. O sea, si yo busco una referencia doctrinaria, allá no, pero son los nuevos hechos. Cuando yo hablé del modelo argentino, en alguna medida planteé los nuevos hechos que Perón incorpora en los 70. La democracia social, la ciencia y la técnica, la casa común, un montón de planteos. Bueno, nadie ha sintetizado la doctrina ahora, pero con seguridad que estos temas estarán en la doctrina de hoy. Si algún día nos sentamos y decidimos, tiene que haber una decisión política en esto, no lo podemos hacer algunos guitarreros como yo, se produce la sintetización de la doctrina, seguro que esto está incorporado como un capítulo particular. El derecho de todos. Bien, yo ahí se me pasó una pregunta de Luis Jiménez, que decía cómo pensar y trabajar para una confluencia verdadera entre CGT y movimientos sociales y cómo, digamos, como forma de construir un frente social coherente, dice, ¿no? Y cómo ayuda para ello una actualización doctrinaria. Bueno, es otro de los temas. Yo al pasar lo toqué, pero cuando Perón se murió, la desocupación era del 3%, o sea, no había excluidos de la economía. O sea, la desocupación era el 3% y la distribución de la riqueza era el 50% para el trabajo. No había excluidos. Por lo tanto, esta situación Perón no la tocó. El excluido es algo que en la Argentina es consecuencia de la dictadura militar y que los distintos gobiernos de democracia que después vinieron de la dictadura sangrienta no lograron resolver. No hemos logrado resolver. Ni siquiera la actualización o sea, las estructuras actuales de nuestro movimiento. Porque en el gobierno de los Kirchner la desocupación sí la controlamos, pero la medición de la pobreza
nos está indicando, a pesar de que a mí no me gusta, pero bueno, es el término, nos está indicando la existencia de importantes sectores de la sociedad que han llegado a una pobreza estructural, y que posiblemente las políticas clásicas, desde los ministerios de desarrollo social, que fundamentalmente apunta a la asistencia, no alcanzan para este tipo de políticas. Bueno, la realidad ha hecho que todos estos compañeros que están excluidos empezaron a generar organizaciones, y se están organizando. Y yo creo que es un proceso de tiempo, que es un proceso de tiempo. Si alguna vez logramos recuperar una conducción política al estilo de Perón, posiblemente los meta a todos juntos, y sintetice las aspiraciones de todos. Si no, en el estilo de Alberto será un largo proceso de diálogo, todavía viene logrando arrimes, pero no ha logrado la unidad entre la CGT y la CTA. Pero están cerca, no falta mucho. Hay muchas reuniones, hay muchas acciones conjuntas. Hay que ver cómo a este proceso de unidad, y en esto la dirigencia tiene, y nosotros también nos cabe, la posibilidad de ver cómo discutir, cómo podemos lograr aproximar, acercar, como para provocar ese tipo de confluencia. Es algo que lo necesitamos, es algo que hace la organicidad del peronismo para consolidar nuestras posiciones en el momento de llevar adelante una política, ¿no? Bien. Bueno, Toto, vamos con la última y le damos un cierre a la charla. Pregunta Daniel Alvaredo, hablando de democracias liberales y habiendo mencionado lo que Perón menciona en el modelo argentino de la democracia social, ¿podrías explayarte algo más sobre esto, sobre este concepto, digamos? Y con eso terminamos, Toto. Sí, no mucho. Eh, quizás a lo mejor daría pie para una charla. Tampoco Perón se explayó mucho. Tampoco Perón se explayó mucho sobre el tema. En general, creo que él, cuando está hablando de la democracia social, está hablando de una democracia donde, o sea, que no está basada solamente en la representatividad del político elegido, sino que también está basado en otras formas de representatividad que debían abocarse de otro tiempo. Fundamentalmente, de pensar el futuro que queremos, de a lo mejor construir creativamente nuestra ideología, tiene mucho que ver con el futuro que queremos. Creo que es un poco estas las características. Cuando Perón define, dice, democracia social por su forma de ser, por su, no me acuerdo ahora las frases que hubo, pero no amplía mucho el concepto. Y en el texto tampoco lo amplía demasiado, o sea que el concepto está en el discurso que él da el 1 de mayo, el 1 de mayo del 74. Creo que es un desafío a construir. Creo que el desafío de la humanidad en este sentido es, y en alguna medida Perón lo planteó en la década del 70, es avanzar hacia formas más participativas de democracia, hacia formas más participativas de democracia. Ojo, no sé quién lo sugirió, pero en la Constitución del 94, que sigue siendo una constitución liberal y que tiene poco que ver con la Constitución del 49, se incorporaron un montón de mecanismos participativos. Los hemos usado muy poco. O sea, ¿cómo es que se llama cuando votamos para elegir una cosa, si por sí o por no? Todo eso tiene un rango constitucional hoy. Quizás el más usado son las audiencias públicas, pero el menemismo instauró las audiencias públicas vacías, les vació de contenido, al hacerlas como asesoras de una decisión, al no hacerlos vinculantes, esa sería la palabra, ¿no? Pero plebiscito, sí señor, plebiscito, y hay revocatoria, hay un montón de recursos participativos.
Algunas constituciones provinciales previeron inclusive un organismo al estilo que planificó Perón. O sea, la ciudad de Buenos Aires lo tiene. No he averiguado cómo está funcionando. La provincia de La Pampa, de donde yo vengo, también lo tiene. No lo está usando. O sea, pero bueno, un poco lo que hay que ver. Cómo construir, o sea, creo que es uno de los desafíos, de los tantos desafíos que nos plantea Perón a construir en este tiempo, a ir consiguiendo que nuestros representantes tengan una interacción más cercana con todos nosotros, o sea, que haya entre el representante y el pueblo una relación de ida y vuelta, que en alguna medida es lo que la plaza le permitía a Perón, ¿no? Eso es un poco, lo poco que puedo llegar a plantear de este tema. Bien, Toto. Bueno, mientras le reinicio el audio ahí a Cacho, así puede dar las últimas palabras y un cierre. Yo te agradezco porque para nosotros los jóvenes la verdad se aprende muchísimo y se entienden un montón de procesos y cuestiones bueno, que la verdad a veces son muy complejos de entender y de analizar uno por su cuenta, ¿no? Con toda una coyuntura y toda la historia del peronismo. Así que bueno, Cacho, ahí estás habilitado. Gracias, Toto. Bueno, agradecerle a Toto que nos haya transmitido toda su sapiencia, todo su saber, toda su experiencia, para refrescarnos conocimientos y, como dice Ramiro, para incorporarlos también, para refrescar. Hubo conceptos muy importantes. Yo no sé, realmente el lunes vamos a resolver en Forjando Utopía la continuidad que le vamos a dar a esta charla, si va a ser semanal o quincenal. Los vamos a avisar a todos los compañeros que hayan participado. Y bueno, nada, simplemente agradecerles también a todos ustedes la presencia, la participación, las preguntas, a los compañeros del interior, como los compañeros de La Pampa, el compañero de Neuquén, los compañeros de La Plata, que nos han acompañado en esta charla tan fructífera para interpretar el presente. Y cerramos esto con algo que le pedimos a todos los compañeros, si Ramiro abre el micrófono, un aplauso, digamos, Ahí voy, ahí voy. ¿eh? Voy Un reiniciando. aplauso para Toto, que es un reconocimiento a su tremenda militancia, que, como dije al principio, se inició hace muchos años en la primera juventud. Gracias, compañeros. Nos comunicamos para ver si seguimos el sábado que viene o dentro de 2 semanas. Bueno, muchísimas gracias a todos.